Vale. A ver, prestad atención porque esto es interesante. ¿Vale? Línea frigorífica. Sobre la línea frigorífica, lo que haré después será dibujar otra vez el diagrama de Monet. O sea, dibujamos después el diagrama de Monet, pero ya con todo el proceso de compresión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con todos los procesos, los 4 procesos que hay. Venga. Primera línea que no encontramos, la línea isóbara. ¿Vale? Una línea isóbara es una línea horizontal, perpendicular al eje de la presión, paralela al eje de la entalpía, línea de presión constante. Esto es la línea isóbara. ¿Vale? Línea frigorífica isóbara. La siguiente que vamos a estudiar, la línea isoterma. La línea isoterma. Temperatura constante. Isóbara, presión constante. Isoterma, presión constante. O sea, temperatura constante. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice la temperatura constante? Pues que aquí, esta temperatura, ¿vale? Aquí tenemos una temperatura que imaginemos que son 50 grados, la que sea, se mantiene constante en todo este proceso. Si vemos aquí dentro de la campana, en la línea isoterma es paralela a la línea isóbara. Es decir, que este proceso, si es a 50 grados, un proceso de condensación, será paralelo, o sea, será isotermo e isóbaro dentro de la campana. ¿Vale? Y aquí, a medida que va, esta es temperatura constante, pero claro, no es presión constante, la presión disminuye a la vez que mantenemos la temperatura constante. Línea isoterma. Vale. Siguiente línea que vamos a trabajar, muy importante. Todas son importantes. La línea vertical, la línea perpendicular al eje de la abscisa, al eje de la entalpía, que es la línea isoentálpica. Isoentálpica e entalpía constante. ¿Vale? Isoentálpica e entalpía constante. Y vamos a los 2 puntos más complejos de entender, que es este. Empezamos por la isoentrópica, que es la que, digamos así, cuesta más trabajo de entender, ¿vale? Junto con la línea isócora o de volumen constante. Vamos a ver. Un proceso de compresión, un proceso como la de la compresión, es un proceso real, es un proceso en el que hay una cesión de calor al medio. La línea isoentrópica determina un proceso teórico, en el que no hay ni cesión ni aportación de calor. Es un proceso de orden molecular total. No existe, pero podría existir. No existe, pero se puede dibujar. No existe, pero se puede idealizar con fórmulas matemáticas. Por lo tanto, si se puede hacer con fórmulas matemáticas, se puede representar de forma gráfica en un diagrama de Fourier. ¿De acuerdo? Y eso es una línea isoentrópica que utilizaremos para simular una compresión adiabática, es decir, que en donde no hay cesión de calor, no hay pérdida de calor, ¿me entendéis? Le llamamos la compresión perfecta. Fuera de esa, fuera o no paralelo a esta línea, no tenemos las líneas politrópicas, las líneas no isoentrópicas, que es la de compresión real, ¿vale? Pero por ahora, para entender, línea isoentrópica. Ya veremos en un diagrama de Fourier, que ahora vamos a verlo en un dibujo, cuáles son las líneas isoentrópicas, cómo se dibujan, de qué color son. Y también tenemos las líneas isócoras, que también son denominadas de volumen específico constante. ¿Vale? Significa de que en una compresión determinada, una línea isócora marcará, una compresión, una evaporación, marcará el volumen que puede aumentar la temperatura o puede disminuir la temperatura, se va a mantener igual, ¿de acuerdo? Igual, o de una manera que no evoluciona junto con la temperatura, ¿ok? Si yo me desplazo hacia la derecha, si yo tengo un fluido que me desplazo por aquí, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Está aumentando o disminuyendo? Está aumentando. Por aquí aumento yo la temperatura, pero si sigo esta línea, puedo aumentar la temperatura, pero no me aumenta de volumen el fluido. Lo normal es que si me aumenta la temperatura y me aumenta también la presión, ¿de acuerdo? El volumen tendría que aumentar, pero si sigue una línea isócora,
una línea de volumen constante no me va a aumentar. Eso es determinativo para calcular el tamaño de las tuberías, el tamaño de un compresor, es decir, el tamaño de lo que absorbe un caudal máximo determinado, ¿vale? Línea de sobra. Y ya por último tenemos la línea de título de vapor, que están dentro de la campana, X, que nos dirán porcentaje, o en tantos por uno, la cantidad de vapor que tiene la mezcla. El porcentaje de vapor que tiene la mezcla. Aquí, en la curva de saturación, ¿qué porcentaje hay de vapor? ¿Cuál será la línea de título aquí? 100%. Y aquí, 0%. No hay vapor. ¿Vale? Así de sencillo. Línea de título de vapor. Vale. Borro esto, borramos, por lo menos las líneas, y vamos a determinar, en base a este diagrama, un circuito de frío básico. Línea de título. Línea de título. ¿Línea de qué? De título de vapor. Que son las líneas que están dentro de la campana de Morier y que, según nos desplacemos a la derecha a la izquierda, nos marcarán la cantidad de vapor que tiene la mezcla. El porcentaje de vapor. Porcentaje de vapor, ¿no? Correcto. Tenemos nuestra campana de Morier, nuestro punto crítico, etcétera, y vamos a arrancar un circuito frigorífico. ¿Vale? Ya conociendo el recorrido y la forma de las líneas. Sabemos dónde está el vapor, dónde está el líquido y dónde está la mezcla. Empezamos en el punto 1. Punto 1. Este punto 1 es la entrada al compresor. A compresor. Entrada al compresor. Punto 1. En este caso hay vapor saturado. Podría haber vapor recalentado, que es lo más normal. Y dibujamos el punto 2. ¿El punto 2 qué es? El punto 2 es la salida del compresor, entrada al condensador, depende cómo lo veamos, ¿vale? Es cuando ya ha terminado de comprimirse. Realmente no es así, hay unas particularidades en las lengüetas del compresor, que ya lo veremos en el plato de válvulas, ¿vale? Pero para simplificar el diagrama, lo representamos así. Punto 2, salida del compresor. Salida del compresor. Por lo tanto, este proceso, el punto 1-2, el proceso 1-2, el proceso 1-2 es la compresión de vapor. Compresión de vapor, ¿eh? No puede haber nada de líquido ahí. Compresión. Vale. Salimos del punto 2, empieza el enfriamiento, empieza la condensación, terminamos aquí. Hago un matiz aquí, porque, y voy a llamar este punto, por ejemplo, punto 3', por decir algo, ¿vale? Porque esto no está condensándose. Entre el 2 y el 3' hay una condensación, no. ¿Qué es una condensación? Una condensación es una transformación de líquido, exactamente, un cambio de estado. Cambio de estado. Hay una absorción, bueno, cesión de calor latente al ambiente, hay un proceso exotérmico, tira calor. Pero entre el 2 y el 3', lo que hay es un desrecalentamiento. Se está enfriando el vapor, ¿vale? Entonces este proceso le vamos a llamar desrecalentamiento del vapor, ¿vale? No es la condensación, esto hay que matizarlo. El proceso de condensación se realiza aquí, dentro de la campana. Aquí sí hay condensación de vapor. Bueno, condensación de vapor a líquido. Condensación. Condensación. Al punto 3, que tenemos líquido saturado. Y en el punto 3, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos líquido, irá por el circuito frigorífico, etcétera. ¿Dónde va? A la válvula de expansión. ¿Correcto? Entonces, la válvula de expansión hay un cambio de presión brusco. Cambio de presión brusco hasta el punto 4. ¿Vale? Lo he puesto muy dobladito, vamos a ponerlo más recto para que no nos confundamos. Al punto 4 en este caso. ¿Hay un porcentaje, cuando sale de la válvula de expansión, hay un porcentaje de vapor? Sí. ¿Hay un porcentaje de líquido? También. Al haber un cambio de presión brusco y otra vez vuelta al evaporador, que ya va con la presión de baja, la presión de aspiración, ¿vale? Hay un cambio isóbaro importante, empieza a producirse la evaporación. Esto es la expansión en la subválvula correspondiente, ya hablaremos de ella, y el 4.1 es un proceso de evaporación. Evaporación. ¿Vale? Ya tenemos dibujado los
4 puntos cardinales: compresión, condensación, nos olvidamos del recalentamiento, expansión y evaporación. La condensación y evaporación se ejecutan y se producen, o sea, se cede calor y se absorbe calor, cede calor, absorbe calor, de una manera isóbara, a presión constante, isoterma, a temperatura constante, los dos, ¿de acuerdo? Excepto cuando hay refrigerantes que tienen deslizamiento, ya hablaremos de ello, ¿vale? Porque la evaporación es una temperatura constante, pero la presión no. Eso nos da otras características al refrigerante, más o menos. La expansión es isóbara, no, hay un cambio de presión importante. La expansión es isoterma, sí, esa temperatura constante. Es entálpica, también, esa entalpía constante. ¿De acuerdo? La compresión es isóbara, no, sube la presión. ¿Es isoterma? No, sube la temperatura. ¿Es isoentrópica? A nivel teórico sí, pero no es la realidad, ¿vale? Vamos a considerar que esta compresión es isentrópica, es ficticia. ¿Es isentrópica? Vale, tal vez. ¿Va a volumen constante? No. El volumen se disminuye, el volumen va reduciéndose, ¿vale? Por lo tanto, la compresión tiene sus peculiaridades. Si estudiamos las entalpías, tenemos aquí entalpía en el punto 2, ¿sí o no? Entalpía en el punto 1 y entalpía en el punto 3, que es la misma que la entalpía en el punto 4, ¿sí o no? ¿Correcto? Vale. La entalpía es muy importante, porque hay que recordar que lo que hablamos de la entalpía, la cantidad de energía másica del fluido. Por lo tanto, la compresión, la diferencia de entalpía y la compresión, también llamado calor de compresión, será la diferencia de entalpía entre el punto 2 y el punto 1. Por supuesto en kilojulios, kilogramos. Es decir, energía másica. ¿Vale? Y, significativo, el calor, voy a llamarle de otra manera. Voy a llamar Q sub 0. Q sub 0 minúscula 0. Que le voy a llamar producción frigorífica. La producción de frío. La producción de frío. Y además le voy a poner entre paréntesis específica. ¿Por qué específica? Porque va por unidad de masa. Se da la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 4, punto 3. ¿Vale? Y esto es la producción de frío, es decir, lo que me va a dar el evaporador, lo que me va a producir, lo que va a absorber, la cantidad de calor que me va a absorber mi evaporador del circuito. ¿Lo entendemos? Entonces, yo tengo, por un lado, una diferencia entálpica, aparte de la condensación, importante, que es la compresión, que es un proceso en el que le tengo que meter energía de forma eléctrica, que se transforma en energía de calor de alguna manera, ¿vale? De una manera compresiva, es decir, disminuyendo el volumen de un fluido, aumentar su temperatura y su presión, ¿vale? Y la evaporación, que será un proceso que me aportará energía, aportará frío, absorbiéndome calor, ¿de acuerdo? Y estos dos son los más importantes, los más destacados dentro a nivel frigorífico, son los que vamos a estudiar con toda la fórmula y todo eso. ¿Ok? Proceso de evaporación, con proceso de compresión, sus calores correspondientes. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo. Y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm.